Bendiciones, que el Señor les bendiga. Y nuevamente estamos en un nuevo devocional para poder reflexionar acerca de la palabra del Señor. En esta oportunidad la tenemos en Lucas 17, versículos 28 y 30. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Que el Señor les bendiga. La palabra de hoy trata acerca del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. La verdad de las cosas es que es un pasaje muy interesante, muy conocido de cada uno de nosotros, una historia que está registrada en la palabra del Señor en el libro de Génesis, más o menos en el capítulo 18. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades muy pecaminosas en extremo: la idolatría, la perversidad, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. Fueron parte fundamental de la decisión del Señor para enviar el juicio divino, por supuesto, el castigo del Señor. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra se encontraban específicamente en el valle de Sidim, cerca del antiguo Mar Muerto. Bueno, Sodoma y Gomorra, nosotros sabemos que el Señor específicamente las destruyó con fuego. De hecho, la palabra Sodoma significa quemante. Entonces eso ya nos dice algo bastante importante. ¿Por qué el Señor decidió enviar el castigo única y exclusivamente por lo que mencionaba en la introducción de este mensaje? Porque el pecado llegó a la presencia del Señor. La excesiva maldad de los sodomitas es algo que traspasó todo lo humanamente normal. Entonces el Señor tuvo que castigar y en el fondo de raíz raer estas ciudades. Lot, que es uno de los personajes principales de esta historia real, fue hijo de Harán. Eso dice la palabra del Señor si nos vamos al libro de Génesis, a las genealogías que allí aparecen. Hermano de Milca y de Isca, y sobrino del muy conocido patriarca y amigo de Dios que fue Abraham. Esa es entonces la familia de Lot. El pecado de Sodoma y Gomorra se identifica con todas las prácticas homosexuales. Y si hoy hacemos un paralelo en este pleno siglo XXI, en este tiempo tan contemporáneo que estamos viviendo, verdaderamente estamos exactamente igual. Quiero leer un versículo que no puedo dejarlo de lado. En el libro de Judas 7, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí tenemos entonces un ejemplo que está plasmado en la palabra del Señor. Desórdenes de carácter social. Quiero mencionar algunos de estos pecados. Por ejemplo, el adulterio. Ya mencioné el primero, que es desorden de carácter social. Y si ustedes lo colocan paralelamente hoy en día y analizan, se van a dar cuenta que es lo que está sucediendo hoy en día.
La mentira y la incitación al mal, características de estas ciudades y en el fondo de los moradores, de los sodomitas. La perversión sexual. Génesis 19:5 lo dice muy claro, lo está registrado. Recordemos que cuando llegaron los enviados del Señor, los mensajeros, los ángeles, allí donde estaba Lot, y le revelaron el juicio que venía, entonces los ángeles entraron a recorrer esta ciudad y por supuesto que Lot les invitó a su casa y entonces allí, estando ellos en ese momento, los mismos sodomitas le dijeron que por favor sacara y les diera, ¿no es cierto?, en el fondo a esos mensajeros hermosos y divinos. Y eso en el fondo se estaba refiriendo específicamente a lo que es la perversión sexual. Lo quiero leer específicamente en Génesis 19, para que ustedes se den cuenta. Génesis 19, versículo 5, dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y en el fondo el texto bíblico se está refiriendo al tema que es la inmoralidad sexual. Invertidos bisexuales absolutos, ocasionales, o sea, en el fondo había de todo. Y lo que mencioné también al principio, que era el bestialismo, son en realidad algunas de las características que estaban abundando en estas ciudades pecaminosas. Pero ¿qué pasaba con Lot, el personaje principal de esta historia? Dice que él afligía su alma. No estaba contento, estaba mal. Y fíjense ustedes que la palabra del Señor lo dice en 2 de Pedro. Quiero también darle lectura a esos versículos. 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 7, versículo 6 en adelante. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El 8 dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nefanda conducta, o sea, estamos hablando de una conducta en el fondo que es total y absolutamente devastadora. Una conducta en el fondo que es bastante paupérrima, por así decirlo. O sea, algo que es bastante complejo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Lot estaba angustiado por esa situación. Eso era lo que a él le pasaba. Azufre y fuego es en el fondo lo que el Señor envió a esas ciudades. Ahora hay un punto importante que recalcar y también que decir, que Dios libró a Lot. Esto significa que el juicio divino de Dios, y eso es bíblico, es netamente para los impíos. Significa que siempre Dios va a librar a los justos. Dios va a librar a su iglesia y es, en el fondo, lo que hoy estamos también viviendo. El juicio de Dios viene sobre este mundo, pero Dios antes sacará a su iglesia. Y las pruebas bíblicas están
en las Escrituras. Y una de las pruebas bíblicas es esta. Por eso que quería hacer también esa salvedad. Azufre y fuego es una expresión, en el fondo, que se emplea para poder llevar a cabo el juicio de Dios. Y eso es lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. ¿Cuál fue su ruina? Su ruina fue terrible, porque hasta el día de hoy hay yacimientos de sal que están justamente allí en el Mar Muerto, bajo las aguas. Y es porque en el fondo quedó el registro del juicio de Dios por estas pecaminosas ciudades, la desolación, la catástrofe, porque eso fue lo que quedó en esas ciudades. Todo lo que allí estaba era pecaminoso. Era una generación, como podríamos hoy día decirlo, Filipenses 2:13 lo dice, maligna y perversa. Los hombres de continuo al mal. Y Dios, como es un Dios justo, tenía que enviar este juicio divino. Ahora, estos depósitos de sal, estos bloques de sal que están en ese lugar, son simplemente el registro de lo que Dios hace, porque Él no puede ser burlado. Para terminar este devocional, simplemente decirles que ese momento también viene y que este mundo también terminará con el juicio divino de Dios, con la diferencia que nos sucederá lo mismo que le pasó al justo Lot, que él fue librado de este juicio devastador. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo devocional.